Siguen los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza. Es la respuesta al masivo lanzamiento de cohetes durante horas desde el enclave palestino este sábado. Israel también anunció el corte del suministro de electricidad a Gaza, que depende en gran medida de Israel y de las importaciones de combustible para su energía. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Israel estaba en guerra. Pidió una movilización masiva de los reservistas del ejército. El conflicto entre judíos y árabes en Palestina es una pugna entre dos nacionalismos, algo de lo que ha estado lleno el último siglo. Su peculiaridad reside en la simetría entre los adversarios que lo protagonizan. La conciencia nacional palestina cristalizó tarde, a partir de una identidad árabe más amplia después del desastre que sobrevino a esta comunidad cuando cayó abatida en 1948 a manos de las fuerzas judías, la Nakba. Por el contrario, el nacionalismo judío que hizo nacer a su homólogo palestino había adquirido forma organizativa hacia finales del siglo XIX. El movimiento sionista constituía una variedad del nacionalismo étnico de la Europa central y oriental decimonónica, donde encontró al grueso de sus adeptos, tratándose de un ejemplo típico del despertar de los pueblos divididos u oprimidos de la región en el periodo anterior y posterior a la Primera Guerra Mundial. Dos rasgos, sin embargo, distinguían la posición de los judíos. Por un lado, no ocupaban ningún territorio común ni hablaban ninguna lengua común, sino que estaban diseminados en bolsas por todo el continente. Por otro, disponían de una tradición religiosa de gran antigüedad que les proporcionaba una base alternativa de identidad ligada a una patria sagrada fuera de Europa. Convirtiendo el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel en su objetivo, el sionismo pudo explotar reservas movilizadoras de energía teológica y cultural de sobra, capaces de compensar su carencia de una base territorial o lingüística convencional. No obstante, los obstáculos para la creación de un Estado-nación a miles de kilómetros de distancia de la ubicación de sus integrantes en un terreno habitado desde hace tiempo por otros, bajo el dominio de un Estado enorme que representaba otro credo religioso, hubieran resultado insuperables de no haber sido por un factor adicional, que haría del sionismo algo más que otro mero movimiento nacionalista de la época. La Primera Guerra Mundial dio al movimiento el empuje definitivo con la Declaración de Balfour de 1917, que anunció un apoyo británico para la creación de una patria judía en Palestina. El sionismo adquirió así su peculiar naturaleza dual. Un movimiento de nacionalismo étnico europeo se convirtió inseparablemente en una forma de colonialismo europeo en ultramar. La colonia pionera creada por el sionismo en la Palestina de preguerra era sui generis. A diferencia de los colonos ingleses en Norteamérica o en Australia, el Yishuv no se enfrentaba a cazadores-recolectores dispersos, sino a una densa población campesina a la que no se podía ni apartar a empujones ni borrar del mapa. A diferencia de los colonos franceses en Argelia o de los antiguos colonos holandeses en Sudáfrica, no podía permitirse explotar la mano de obra nativa a gran escala sin correr el riesgo de crear una sociedad de pied noir en la que pasaría a constituir una minoría. La tarea de construir un Estado-nación étnicamente homogéneo en un medio hostil solo se podía llevar a cabo creando una comunidad separatista cohesionada por creencias ideológicas y libre de toda fisura de clase. Eso eran los kibús. De inspiración subjetivamente socialista, en la práctica la única solución disponible al problema de la colonización sin mano de obra nativa, tierras desocupadas o importantes cotas de capital riesgo. Bueno, esto lo escribía Perry Anderson en un artículo en 2001 en la Newell Review. El artículo se llama Precipitarse hacia Belén, que es realmente útil para entender que el apartheid es el fundamento de la violencia colonial de Israel contra los palestinos. Lean ese artículo y lean también a Ilian Papé, lean a Shlomo Sand o lean a Norman Finkelstein. Son todos ellos autores judíos que explican lo que significa el sionismo. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Hoy en todo el mundo se está hablando de
el ataque de Hamás, de la respuesta de Israel bombardeando Gaza. Todos los medios de comunicación tratan esto. Ha sido un enorme desafío en la base hacer un programa al que hemos dedicado mucho más tiempo de preparación que habitualmente para tratar de dar una explicación a todos los seguidores y seguidoras de Canal Red de lo que está ocurriendo en Palestina, de la situación histórica que sirve para hacerlo más difícil cuando se trata de informar con rigor, que es contextualizar y explicar las claves de un conflicto, su tratamiento mediático, lo que dicen los diferentes actores. Ojalá os guste el resultado, porque esta base nos ha costado mucho trabajo. ¿Qué tienes preparado hoy, Laura Arroyo, que tenemos enfermita otra vez en casa Sara Serrano? Hoy reemplazo a Sara solo por hoy. Vamos a hacer una narración de hilos de los hitos principales que explican un conflicto que sin duda no ha empezado este fin de semana. Manuel Levin Judengloven, ¿qué nos tienes hoy preparado? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues como has dicho, un programa duro, un fin de semana terrible. Vamos a intentar explicar cómo determinado lenguaje, determinados términos que se usan en los medios de comunicación de esta parte del mundo para tratar lo que sucede en Palestina y en Israel, pues intentan instalar una determinada manera de ver todo este conflicto. Ina Fino-Génova. Vamos a reconstruir la cronología de lo que sucedió este fin de semana y vamos a ver las consecuencias, las reacciones y las implicaciones en clave geopolítico. Hoy además vamos a contar en la base con el embajador de la Autoridad Palestina en España. Le vamos a hacer algunas preguntas para conocer su visión y la visión de la Autoridad Palestina que manda en Cisjordania sobre lo que estamos viviendo en estas últimas horas. Arrancamos, Xavi. La base de datos. He dicho manda en Cisjordania, en realidad Cisjordania manda Israel. Pero, en fin, adelante, compañera. Vamos allá. Las imágenes que hemos visto el fin de semana en Gaza nos hablan de un conflicto que se inició hace décadas y que empieza, como señala la periodista Olga Rodríguez, cuando Israel optó por ser un Estado judío de mayoría judía. Para ello ocupa territorios, excluye palestinos y los somete a operaciones militares de castigo. Bueno, cuéntanos cuántos años lleva ya durando este conflicto. Precisamente Pablo ha dado algunas de las claves que señala Perry Anderson que explican lo que significa el sionismo. El editor de la New Left Review señala también que el enclave judío en Palestina en las primeras décadas del siglo XX era singular porque desde el principio fue una sociedad de colonos sin país natal, una colonia que nunca provino de una metrópoli. Pero tenía tras de sí un imperialismo que le delegaba sus poderes. El poder colonial británico constituía la condición inexcusable de la colonización judía. Sin la sólida fuerza de la policía y del ejército británico, la mayoría árabe, el 90% de la población, hubiera parado en seco el avance sionista después de la Primera Guerra Mundial. El sionismo dependía por completo para su crecimiento de la violencia del Estado imperial británico. Cuando la población árabe comprendió al fin el alcance de la penetración sionista, se alzó en una enérgica revuelta que se prolongó desde abril de 1936 hasta mayo de 1939, la primera intifada y la más larga. Londres desplegó entonces 25.000 soldados y escuadrones de las fuerzas aéreas para aplastar la sublevación. Fue la mayor guerra colonial del Imperio Británico en todo el periodo de entreguerras. La campaña contra insurgentes estuvo instigada y apoyada por el Yishuv y los sionistas proporcionaron la mayoría de los escuadrones de la muerte de Wingate. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo británico había dejado ya fuera de combate a la sociedad política palestina, despejando el camino para el triunfo del sionismo tras la guerra. Pero como explica Anderson, los colonos nunca estuvieron plenamente en sintonía con los británicos. Para los dirigentes de los colonos, el pacto entre el colonialismo británico y el nacionalismo sionista era puramente instrumental. Las tensiones crecieron tan pronto como Londres, en su pretensión de refrenar el descontento árabe, intentó reducir gradualmente la inmigración judía en plena intensificación de la persecución nazi en Alemania. Pero la Segunda Guerra Mundial brindó una oportunidad al ala armada del sionismo laborista mayoritario de adquirir bajo mando británico experiencia y equipamiento militar y de asegurarse el apoyo de Churchill para un Estado judío independiente en Palestina una vez que hubieran cesado las hostilidades. Pero el ala Irgun del sionismo, más radical y mucho más pequeña, comandada por Begin, no esperó a la paz, lanzando una insurrección contra Gran Bretaña en 1944. El sionista laborista Ben Gurión no estaba de acuerdo y sus fuerzas armadas colaboraron con los británicos para perseguir a los seguidores de Begin. Sin embargo, después de 1945, cuando toda la enormidad del destino de los judíos europeos bajo los nazis era conocida, la Haganah, antecesora de las fuerzas de defensa de Israel, se acabó sumando a la estrategia de la Irgun. Durante un año, Gran Bretaña tuvo que enfrentarse a una sublevación colona en toda regla.
y pese a que el sionismo laborista, acobardado por las enérgicas contramedidas británicas, llamó al cese de la contienda en agosto de 1946, la Irgun y los extremistas llamados combatientes por la libertad de Israel no se dieron nunca por vencidos y forzaron a los británicos a traspasar en la primavera de 1947 su mandato a las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de ese año, la ONU aprueba el Plan de Partición de Palestina. ¿En qué consistía ese plan de partición? Cuéntanos. La propuesta establecía la creación de 2 estados, uno árabe-palestino y otro judío. Por la significación religiosa de Jerusalén, se establecía que tanto Jerusalén como sus alrededores quedaran bajo un régimen internacional. Pero el gobierno británico rehusó llevar a cabo este plan y los países árabes de la región también se negaron a aceptarlo. Se desató entonces un estallido de violencia que provocó alrededor de 1 millar de muertos entre diciembre de 1947 y enero de 1948, en tan solo un mes. Y en mayo de 1948, pocas horas antes de que terminase el mandato británico, se proclama el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente de estos hechos, los 5 países árabes vecinos de Israel declaran la guerra al nuevo Estado. Hablamos del Líbano, Siria, Egipto, Transjordania e Irak, que dan inicio a la primera guerra árabe-israelí. Este choque terminará un año después. ¿Cuál fue el resultado? Que las fuerzas árabes reciben un golpe muy fuerte. Israel amplía notablemente su territorio, ocupa el sur de la Franja de Gaza, Galilea Occidental y el sector occidental de Jerusalén. Más de 500.000 de árabes se refugiaron entonces en la zona de Gaza no ocupada y en Jordania. Pero hay más. Las Fuerzas Armadas israelíes aprovecharon este contexto para ocupar más tierras y expulsar a cientos de miles de palestinos. Israel pasó entonces a ocupar un 78% del territorio. Muchos palestinos intentaron regresar a sus casas, pero las tropas israelíes se lo impidieron, pese a que en diciembre de 1948 las Naciones Unidas aprobaron la resolución 194, incumplida hasta hoy, donde se establecía el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares. De hecho, el 15 de mayo, los palestinos del mundo entero recuerdan la ocupación de su patria en 1948. Esta fecha conmemorativa se conoce como la Nakba, que significa catástrofe o tragedia. La Nakba, además, recuerda también que muchos refugiados palestinos siguen siendo apátridas hasta hoy. ¿Qué países reconocieron al Estado de Israel con estas nuevas fronteras? Estados Unidos patrocinó el reconocimiento de Israel en la ONU, pero la URSS no dudó en reconocer al Estado israelí dentro de la lógica geopolítica e ideológica del momento. Pero cuando los israelíes derrotaron a varios estados árabes en la Guerra de los 6 días, Washington empieza a enviarles una generosa ayuda militar y económica, pero nos estamos adelantando. Volvamos a la máquina del tiempo. Ahora nos encontramos en junio de 1967. Egipto exige a la ONU que retire las fuerzas de interposición que mantenía en la península del Sinaí. Ante la existencia de supuestos movimientos sospechosos del ejército egipcio, Israel ataca a la Fuerza Aérea Egipcia y posteriormente a la de Siria. Y se inicia así la conocida como la Guerra de los 6 días que mencionabas antes, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Una guerra en la que se enfrentaron, por un lado, Egipto, Siria y Jordania, contra Israel, por otro lado. ¿Quién salió ganando? El Estado de Israel arrebata la península de Sinaí y la Franja de Gaza a Egipto, Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania y los Altos del Golán a Siria. Como vemos, cada vez Israel ha ampliado más su territorio. ¿A qué año vamos a viajar ahora, Laura? Viajamos ahora a 1973. Seguro que este nombre le suena, Yom Kippur. Claro, es la celebración más sagrada del judaísmo, el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento. Exactamente. El 6 de octubre de 1973, una coalición de países árabes que lideran Siria y Egipto ataca por sorpresa los Altos de Golán y la península de Sinaí, que habían sido tomados por Israel en la Guerra de los 6 días, como comentamos hace unos segundos. Para este ataque aprovecharon las fiestas del Yom Kippur y se inició así una guerra que concluyó el 25 de octubre. ¿Y cuál fue el resultado? Cuéntanos. Pues Israel sufrió casi 3.000 muertos y los países árabes cerca de 9.000 muertos. Israel mantuvo el Golán y el Sinaí, pero esta fue la primera vez que empezaron a dudar de su fuerza para contener la amenaza militar de sus enemigos. Pero algunos años después surge un pequeño momento de esperanza, ¿verdad? Así es, pero muy poquito. Vamos ahora a 1978, a los conocidos como Acuerdos de Camp David, que fueron suscritos el 17 de septiembre tras 12 días de negociaciones entre el presidente egipto Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin, con la mediación del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Egipto logra de esta manera recuperar los territorios que había perdido en la guerra de 1967, pero a la vez es considerado un país traidor por quienes fueron sus aliados y lo excluyen de la Liga Árabe. Pero paz, lo que se dice paz, pues tampoco. Menos de 10 años después llegó la llamada Primera Intifada, ¿no? Diciembre de 1987, un movimiento popular surge en Gaza y Cisjordania contra las fuerzas israelíes y que tiene como objetivo poner fin a las condiciones que vivían. Es también conocida como la Revuelta de las Piedras.
Hasta 1991 habían muerto más de 1.300 palestinos y 93 israelíes en este contexto. Y quedémonos en 1991, como mencionabas, Ina. Se celebra aquí en España, en Madrid, la Conferencia de Paz el 30 de octubre. El objetivo fue precisamente el de impulsar un proceso de paz en Oriente Próximo entre Israel y los países árabes. La cumbre estuvo patrocinada por los Estados Unidos y una URSS en vías de disolución que de esta manera buscaban dar un paso adelante en el esquema de paz mundial poco después de dar por terminada la Guerra Fría. ¿Y qué objetivos concretos se consiguieron tras ese encuentro por la paz? 2 años más tarde de la celebración de esta conferencia, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, firman en Washington una declaración de principios con la intención de poner fin a las hostilidades. El 4 de mayo de 1994, Rabin y Arafat firman en el Cairo esta puesta en marcha de la autonomía palestina. Rabin fue asesinado en 1995 por ultraderechistas israelíes. Estamos ya en el siglo XXI y el escenario vuelve a recrudecerse, ¿verdad? Así es. El 28 de septiembre del 2000, el líder de la oposición en Israel visita la explanada de las mezquitas, que es un lugar sagrado del Islam. El mundo musulmán considera este acto como una provocación que despierta la indignación de los palestinos y comienza la segunda intifada. El 7 de marzo de 2001, Sharon se convierte en primer ministro de Israel. Y meses después ordena el arresto domiciliario de Yasser Arafat, acusándolo de instigar la violencia. Luego suceden hechos importantes en muy poco tiempo. En el año 2002, Israel comienza la construcción de un muro de más de 400 kilómetros para separar Israel de Palestina con la excusa de evitar ataques palestinos. En enero del año 2006, la organización cuyo nombre han oído mucho estos días, Hamas, gana las elecciones en Palestina de manera abrumadora. Y el 27 de diciembre de 2008, Israel lanza la llamada Operación Plomo Fundido. Esta fue una ofensiva militar que comenzó con un bombardeo aéreo sobre la Franja de Gaza y continuó con ataques por tierra, mar y aire, supuestamente contra la infraestructura militar de Hamas. Ha sido descrita como la masacre de Gaza y duró desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009. La operación dejó 1.400 palestinos muertos, la mayoría de ellos civiles. Estos hitos que hemos revisitado hoy no son solo fechas en un calendario, sino vidas de quienes siguen padeciendo el apartheid, mientras que la comunidad internacional habla muy bajito. Décadas de violaciones a los derechos humanos, a la soberanía de un pueblo, de limpieza étnica, de bloqueo, control y abuso. Que sirva este recuerdo para dejar de hacer equidistancia respecto al conflicto. Gracias, compañera. بكل سنتين بيجينا حرب ومنقدرش نتحمل وكل بموت من عنا ناس وهذا وبيجينا حصار وبتسكر البحر وبتسكر الأنفاق ومنقدرش نجيب مصاري منقدرش نعمل. Manu Levin, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, pues lo adelantaba al principio. Vamos a ver cómo el uso de un determinado lenguaje y de unos conceptos muy concretos en el tratamiento mediático occidental del conflicto palestino-israelí, pues digamos que busca instalar una manera de ver todo esto muy concreta por parte de la población de Occidente. Sobra decir que en general, dado que Israel es un aliado de Estados Unidos y del Reino Unido, la prensa occidental está muy escorada hacia las posiciones del gobierno derechista israelí. Y esto se puede percibir en muchos elementos de ese relato mediático, ¿verdad? Así es. Vamos a fijarnos en algunos de esos elementos. En 2004, Greg Philo y Mike Berry publicaron una obra muy interesante que se llamaba Bad News from Israel, en la que demostraron que las poblaciones occidentales tienen un conocimiento escaso y erróneo de este conflicto. En concreto, por ejemplo, demostraron que la mayor parte de la audiencia estadounidense, inglesa y alemana pensaba que los llamados territorios ocupados habían sido ocupados por población palestina, cuando la realidad sabemos que es la contraria. Bueno, eso ya es una buena muestra de los efectos perversos que ha tenido el discurso mediático, que en general, aunque con matices, es dominante en esta parte del mundo. El primer elemento que cabría comentar y que lógicamente ha llamado la atención de mucha gente en los últimos días es el inmenso, enorme contraste entre el tratamiento mediático de este conflicto con respecto al que se le da a la guerra en Ucrania. Si en este último caso, el de Ucrania, el concepto del derecho a la autodefensa de un pueblo contra una fuerza de ocupación por todos los medios a su alcance, algo reconocido en el derecho internacional, pues se vincula lógicamente a la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa, en el caso del conflicto en Palestina, curiosamente, o no tanto, ese mismo concepto del derecho a la autodefensa se vincula no a la población palestina que vive en territorios ocupados o bloqueados y asediados como Gaza, sino al Estado de Israel, que es la potencia ocupante. Solo un par de ejemplos. La Razón, editorial de ayer mismo. El inalienable derecho de defensa de Israel.
Otro en La Razón, Israel y su derecho a la legítima defensa. Y uno más, Ukrinform, Zelensky, comillas, el derecho de Israel a la defensa es incuestionable. Pues queda claro, en la prensa occidental se plantea que quien tiene derecho a la autodefensa es el Estado de Israel, no la población palestina. Así es. Otro elemento que habla de la penetración de estos relatos en la comunicación que recibimos aquí a través de los medios y también de las redes sociales en esta parte del mundo son las imágenes que recibimos cada día. Seguramente todos y todas hemos visto este fin de semana imágenes de secuestros y asesinatos siniestros y abominables de civiles llevados a cabo por las milicias palestinas en el marco de este ataque. Por ejemplo, la imagen del cuerpo, seguramente sin vida, de una ciudadana israelí alemana en la parte de atrás de una camioneta siendo exhibido como trofeo en las calles de Gaza por parte de milicianos palestinos. Incluso hemos visto fotos de quién es esa persona, sabemos su nombre, sus apellidos, su profesión, quién es su familia, todo. Que está bien, ojo, eso es como debe ser. Sin embargo, vaya por Dios, no hemos visto prácticamente ninguna imagen, por ejemplo, de los niños palestinos asesinados por el Estado de Israel en los bombardeos de Gaza. Pensémoslo un momento, ¿no? No sabemos cómo se llaman esas víctimas, ni quiénes son sus padres, ni cuál es su nombre, ni su apellido, ni absolutamente nada. Eso también es una buena muestra, creo yo, de hacia dónde está desequilibrado aquí todo esto. Ya, si no hay imágenes, si no se ve ni se sabe nada de la identidad de las víctimas del lado palestino, la empatía es mucho más difícil, claro. Es así. Y siguiendo con la comparación con Ucrania, se podrían decir algunas cosas más. Por ejemplo, todos y todas hemos visto atropellos a los derechos humanos que ha cometido la resistencia ucraniana, atando, por ejemplo, a sus compatriotas disidentes a postes hasta la muerte, la cuestión de los elementos neonazis en las Fuerzas Armadas ucranianas, por no hablar de la prohibición de partidos políticos en Ucrania, etcétera, etcétera. Sin embargo, por repugnantes y por inhumanas que sean muchas de esas acciones, no se considera en ningún caso que eso reste legitimidad a la causa de la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa. Es más, simplemente cuando se habla de eso, o cuando se menciona eso, no sé, por ejemplo, que hay neonazis en las filas ucranianas, pues eso es considerado propaganda rusa, en la medida en que reforzaría su relato de invasión de Ucrania. Por el contrario, las imágenes de acciones violentas y crueles contra civiles israelíes, hombres, mujeres, niños y ancianos, por parte de la resistencia palestina, que por supuesto que son repugnantes como lo es cualquier asesinato o secuestro de civiles en cualquier conflicto, pues sí que se usa para deslegitimar por completo la causa palestina. Y no, ni las barbaridades que cometa la resistencia ucraniana legitiman la invasión rusa de Ucrania, ni las barbaridades que cometa la resistencia palestina legitiman la ocupación de territorios y el sometimiento de la población palestina por parte del Estado de Israel. Por otro lado, también es relevante el tratamiento mediático que se le da a Hamás, ¿verdad? Yo creo que sí, sin duda que sí. Aunque entrar en esto es complejo y es delicado, creo que es necesario hacerlo porque si no es imposible entender bien lo que sucede. Hamás, no hay que olvidarlo nunca, es un partido político. Es un partido político que gobierna Gaza, que cuando ha habido elecciones allí las ha ganado y que sí, tiene un brazo armado, que tienen o han tenido también otras organizaciones palestinas rivales de Hamás, como Fatah, que gobierna Cisjordania. Hamás ha sido declarada organización terrorista por Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Egipto o Paraguay, por ejemplo, mientras que otros países como Turquía, Brasil, China, Rusia, Noruega o Suiza, por ejemplo, no la consideran como tal, no la consideran organización terrorista. Por lo tanto, más allá de simpatías, antipatías y consideraciones de cualquier tipo, calificar a Hamás, como hace la prensa occidental sistemáticamente, como grupo terrorista, como mínimo es un planteamiento no objetivo que está alineado con un determinado bloque de países y de intereses geopolíticos. Y es un planteamiento que, lógicamente, tiene el efecto y el objetivo de criminalizar la resistencia palestina, tachándola toda ella de terrorista, ¿no? ¿La resistencia ucraniana es terrorismo? No, ¿verdad que no? Incluso aunque cometan actos que podrían ser calificados de terrorismo como los que mencioné antes. Por lo tanto, la resistencia palestina no puede de ninguna manera ser tachada de terrorismo. A partir de ahí, ¿secuestrar y asesinar civiles puede ser calificado de terrorismo? Sí, seguramente que sí, claro que sí. Y es repugnante, insisto. Pero por el otro lado, ¿bombardear edificios de 14 plantas en Gaza con cientos de civiles dentro no es terrorismo? ¿Dejar a una población de 2 millones de personas sin agua, ni luz, ni comida, ni medicinas no es terrorismo? Por favor.
Sin embargo, nadie plantea en la prensa occidental que el gobierno de Israel sea terrorista, cosa que sí se hace con el gobierno de Gaza, que es Hamás, el gobierno de Gaza. Eso no es menor, porque da lugar a discursos que legitiman los bombardeos de Israel sobre Gaza. Os leo algunos titulares. Euronews. Israel ha bombardeado cientos de objetivos de Hamás durante la noche. El Periódico de España. Israel difunde imágenes de bombardeos sobre objetivos de Hamás en la franja. ABC. Israel bombardea objetivos de Hamás en Gaza en el tercer día del conflicto, y como estos hay cientos de titulares. Lanzar bombas de varias toneladas sobre un territorio, Gaza, que es el más densamente poblado del mundo, donde viven más de 2 millones de personas, y hacerlo además sobre edificios enteros de varios pisos, como hemos visto, nunca puede ser calificado, como hace la prensa, como bombardeos selectivos, ni quirúrgicos, ni contra objetivos militares de Hamás. Son bombardeos contra población civil, contra familias enteras. Son crímenes de guerra. Y llamarles respuesta selectiva contra objetivos terroristas de Hamás no es más que propaganda, y supone legitimar y apoyar lo que son crímenes de guerra. Habría que pensar un momento también sobre el marco mental presente en toda la prensa occidental que plantea esta guerra como una guerra entre Israel y Hamás. El Mundo, guerra de Israel y Hamás, última hora. El Español, guerra de Israel y Hamás, en directo. La Sexta, guerra de Israel, Hamás, en directo. Y así todo. Pero a ver, Levin, ¿cuál es el problema que estás detectando en esa oposición de Israel versus Hamás? Pues vamos a pensarlo. Varios comentarios. Trazar ese eje es problemático desde mi punto de vista. Primero, porque borra a Palestina por completo de la ecuación, ¿no? Porque no se está hablando de un conflicto entre Israel y Palestina, ni siquiera entre Israel y Gaza, sino entre Israel y Hamás. Es decir, parece que Palestina no existe y que lo que hay es una guerra de todo un pueblo y un Estado, con todo lo que eso implica en términos de entidad de ese sujeto, de legitimidad, de instituciones, de cultura, etcétera, no contra otro pueblo, el palestino, sino contra un grupo político determinado, es decir, contra un sujeto más restringido a todos los niveles, que además es calificado como terrorista. Este lenguaje tiene un objetivo muy claro, que es borrar todas las causas profundas del conflicto, que es separar y aislar el significante Hamás de la población de Gaza, y en último término, como veíamos en los titulares anteriores, pues es legitimar los bombardeos y la violencia del Estado de Israel. Porque no se habla de una guerra entre el Likud, el partido que gobierna Israel, y Hamás, el partido que gobierna Gaza, ¿verdad? ¿Se imaginan? Guerra entre el Likud y Hamás. ¿A qué no se habla así? Digo porque esos términos quizás serían términos más simétricos, ¿no? Y tampoco se habla de una guerra entre Israel y Palestina o Gaza, si es que se podría hablar de guerra cuando existe tal desigualdad de fuerzas entre un bando y otro. Pero nada de eso. Se habla de una guerra entre Israel y Hamás, con lo que, por un lado, se identifica al actual gobierno ultraderechista de Israel, del partido Likud, con el conjunto del país y del pueblo, mientras que se desidentifica a Hamás, el partido que gobierna Gaza, insisto, de la población palestina. Ahí creo que es evidente que hay una trampa, ¿no? A mi modo de ver. Y es bastante obvio que con esa trampa, como dice Levin, se intenta legitimar a unos y demonizar a otros. Efectivamente. Y bueno, una cosa más que me gustaría señalar hoy. Hay otro error, entre comillas, que se comete permanentemente y que es omnipresente en la prensa, podríamos sacar aquí 1000 ejemplos, que es identificar al Estado de Israel con el pueblo judío o calificar a Israel como Estado judío. Y ojo, esto se hace tanto por parte de quienes quieren defender a Israel como por parte de quienes se oponen a la opresión del Estado de Israel sobre los palestinos, pero que dicen algo que me parece que es un enorme cuñadismo, ¿no? Que es eso de el pueblo judío que sufrió el Holocausto ahora le hace lo mismo al pueblo palestino. Y es como, oiga, miren, no, el pueblo judío no. El Estado de Israel no es el pueblo judío. El Estado de Israel es eso, es un Estado. Y la mayoría de los judíos del mundo ni vivimos en Israel, ni somos sionistas, ni el gobierno ultraderechista de Israel habla en nuestro nombre ni actúa en nuestro nombre, y tenemos el deber de decirlo, ni tampoco somos partidarios ni siquiera de un Estado judío, ni tampoco de un Estado islámico, ni de un Estado católico, ni hinduista, ni ortodoxo, sino de Estados laicos y democráticos donde nadie tenga más derechos que otros por pertenecer a una determinada etnia o por profesar una religión. Incluso dentro de Israel hay sectores políticos que agrupan a árabes israelíes y a judíos israelíes que no están de acuerdo con el proyecto de Israel como Estado judío, que es el proyecto de la derecha israelí, sino que defienden un Estado laico para toda su población. De hecho, el gobierno de Netanyahu estaba en sus horas más bajas de apoyo interno y enfrentando grandes movilizaciones de la oposición y de la izquierda. Entonces, identificar a Israel con el pueblo judío o con un Estado judío es un grave error que en el fondo supone alinearse precisamente con las posiciones de la derecha sionista israelí que gobierna y que domina el país. Eso es lo que ellos quieren.
y no hay que caer nunca en eso porque es una barbaridad. Y bueno, si me preguntan a mí, les respondo: ni Estado judío ni República Islámica fortificados y en una eterna guerra. Una sola Palestina, laica, democrática y en paz y con libertad religiosa para todos sus habitantes, desde el río hasta el mar. Como escribe Olga Rodríguez, en Sudáfrica fue posible. Gracias, Manu. Heredé el limonar cuando mi padre falleció y eso no hay dinero que lo pueda compensar. ¡Fuera de aquí! ¡Ya basta! ¡Fuera! Me ha demandado. ¿Qué tienes contra esos árboles? Nada, pero tengo confianza en el servicio secreto. Tiene que hacerse justicia. Si ganamos, toda la nación palestina gana. ¿Al ministro encargado de la seguridad de Israel le asustan unos limones? A mí no me asusta nada. ¿Es que no lee usted los periódicos? A mí no me asusta nada. Ina Finogénova. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Vamos con cronología, consecuencias, causas, implicaciones internacionales de esta guerra entre Israel y Palestina. El 7 de octubre a las 6:30 de la mañana, milicianos palestinos de Gaza, comandados por Hamas, la Yihad palestina y otras facciones, iniciaron una serie de ataques sin precedentes sobre Israel. Unos 7.000 cohetes lanzados en unas horas, intervención por mar y aire en territorio israelí, captura de localidades, de puestos militares, toma de rehenes, centenares de civiles y militares muertos israelíes en las primeras horas. Israel, considerado una de las mayores potencias militares del Oriente Próximo, se ha visto totalmente superado por la ofensiva. Todo coincidió, como ya dijo Laura, con el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. En 1973, Israel se vio igualmente sorprendido por un ataque que supuso un tremendo fracaso de todo el sistema de inteligencia israelí. En aquel entonces, Siria y Egipto lanzaron una inesperada ofensiva para recuperar territorios ocupados por Israel 6 años antes. 50 años después, Israel, con sus fuerzas de defensa, con sus servicios de inteligencia, con su cúpula de hierro que parecía infalible, con su red de agentes infiltrados en los territorios palestinos ocupados, con un sistema de vigilancia electrónica, ve cómo todo ese escudo supuestamente infranqueable se desploma en unas horas por una incursión que parece muy preparada y planificada. Así es. De momento, los medios israelíes informan de unas 800 víctimas mortales y unos 2.400 heridos. En las últimas horas, el número aumentó drásticamente porque hallaron 260 cadáveres de personas que fueron asesinadas en un festival de música electrónica que se celebraba en el desierto de Negev, una zona de Israel a unos 25 kilómetros de la Franja de Gaza. Los combatientes de facciones palestinas bajaron en parapentes motorizados y abrieron fuego contra los asistentes. Asumimos que el número aún no es definitivo porque también se han tomado rehenes, pero ya se puede decir que se trata de la mayor cifra de muertos israelíes registrada en un día en toda su historia. Los bombardeos que lanzó Tel Aviv contra Gaza inmediatamente después causaron, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, a estas alturas al menos 493 muertos y 2.750 heridos. El ejército israelí además dice haber abatido a unos 400 de los milicianos. La cifra de muertos palestinos tampoco es definitiva, les llueven bombas, como viene sucediendo desde hace décadas. Ahora les bloquean por completo el suministro de electricidad, así que ni se podrá tratar a los heridos. El número de muertos va a ser altísimo, no es nada nuevo para ellos tampoco. De hecho, el ministro de Defensa israelí acaba de anunciar que ordenó un asedio total sobre la Franja de Gaza. Cito literalmente sus palabras: no hay electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. No es un exaltado en la red X el que define a los palestinos de Gaza como animales humanos. Es el ministro de Defensa del país que Borrell define como el gran aliado de la Unión Europea en la región. Portavoces de Israel bautizaron el ataque como el 11S israelí. El ejército activó el plan Espadas de Hierro para arrasar Gaza, básicamente, y Benjamín Netanyahu declaró que el país está en estado de guerra y pidió a los residentes de Gaza que abandonen la ciudad porque van a actuar literalmente con fuerza en todas las partes. Lo que no precisó es hacia dónde se tenían que ir esos civiles porque sobreviven en la mayor prisión al aire libre del mundo. Tienen bloqueada cualquier salida, así que no tienen dónde esconderse mientras el ejército de Israel los esté borrando del mapa. Hasta aquí la cronología de esta guerra que hemos estado siguiendo a lo largo de los últimos 2 días. Ahora vamos con el contexto, las causas y las implicaciones para Israel, para Palestina, para la región y para el resto del mundo. Vamos, el ataque que Hamas bautizó como
inundar Al-Aqsa, según su comunicado, tiene el objetivo de expulsar a Israel de los territorios palestinos y se produce en respuesta a las permanentes violaciones de Israel de los derechos del pueblo palestino. En una primera mirada superficial significa, como ya dijimos, un estruendoso fracaso de las fuerzas de seguridad e inteligencia israelíes. Una verdadera humillación para un Estado que no solo posee uno de los ejércitos más poderosos de la región, sino que también recibe millonarias ayudas militares por parte de Estados Unidos. Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, Israel es el mayor receptor general de ayuda militar de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Así que, obviamente, desde el mismo sábado y dado el carácter inesperado de la ofensiva, así como sus dimensiones, se empezó a hablar de que Hamás probablemente no planeó y preparó los ataques por su cuenta y sin contar con la colaboración de nadie más. New York Times informa hoy, citando a la administración de Estados Unidos, que ningún servicio especial de Israel tenía información sobre la preparación de semejante ataque. Dice el periódico que el éxito de esa operación sorprendió a los especialistas estadounidenses con experiencia en la región, porque en todos estos años Israel se las ingenió para crear toda una red de informantes en Gaza. The Wall Street Journal, a su vez, ya dirige el dedo acusador hacia Irán. Según sus fuentes en Hamás y Hezbollah, el plan de ataque se habría elaborado en colaboración con los servicios de inteligencia iraníes. La preparación habría comenzado en agosto y Teherán habría dado luz verde el lunes pasado. Pese a ello, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que Washington no tenía pruebas de la implicación de Irán. Teherán es un enemigo histórico de Israel. El fundador de la República Islámica, el ayatolá Khomeini, siempre llamó a la aniquilación del Estado israelí. Por lo tanto, no sorprende que la prensa estadounidense vincule el ataque con Irán. Teherán, por su parte, lo niega. Apoyamos decididamente la causa palestina, pero no tomamos parte en acciones en respuesta, ha dicho el representante iraní ante la ONU. Lo que hay que destacar es que todo se produce en un momento precedido por meses de tensión en la región. Israel estaba arrastrando una crisis política profunda. Entre 2019 y 2020 se celebraron 3 elecciones. En 2021 se intentó sacar a Netanyahu del poder, pero en 2022 regresó gracias a los apoyos de la extrema derecha y los ultraortodoxos. El gobierno que está actualmente en el poder es considerado el más derechista de la historia reciente de Israel y su asunción supuso un aumento de los ataques contra los palestinos. Más pogromos, destrucción de asentamientos, más operaciones militares en Cisjordania y Gaza. En definitiva, más humillación de unos palestinos que ya vivían sistemáticamente humillados. Ayer uno de los principales periódicos del país, Haaretz, sacó un editorial titulado «Netanyahu es responsable por esta guerra entre Israel y Gaza». Cito: «El primer ministro, que se enorgullecía de su vasta experiencia política y su sabiduría insustituible en materia de seguridad, fracasó por completo al identificar los peligros a los que estaba llevando conscientemente a Israel al establecer un gobierno de anexión y desposesión y abrazando una política internacional que ignoró abiertamente la existencia y los derechos de los palestinos». Atención, una política que ignora abiertamente la existencia y los derechos de los palestinos. Lo está diciendo uno de los principales periódicos de Israel, mientras el gobierno de Israel moviliza a centenares de miles de soldados y su ministro de Defensa anuncia que no habrá ni alimentos, ni agua, ni electricidad para los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza. Ahora vamos con las implicaciones internacionales. El primer eje a analizar es el de Israel-Arabia Saudí. En los últimos años, Israel ha trabajado mucho para avanzar en el tema del reconocimiento de su Estado por parte de los países árabes. Lo han hecho Marruecos y Emiratos Árabes Unidos y se estaba preparando un mega acuerdo de normalización de relaciones con Arabia Saudí, con mediación de Washington. Meses antes, Arabia Saudí había restablecido relaciones con Irán con mediación de China y bueno, esa sería una suerte de respuesta, ¿no? Un Israel aliado de Estados Unidos, reconocido por Arabia Saudí, podría lograr que los sauditas aumenten la producción de petróleo, por ejemplo. ¿Qué significaría esto en la práctica? Una bajada de los precios del petróleo, fortalecimiento de Occidente, posición más débil para Rusia e Irán. ¿Se producirá esta normalización luego de esta guerra? Pues habrá que observar la reacción de los saudíes que apoyan a Palestina históricamente. Otro eje a analizar es el de Hezbollah, habrá que observarlo de cerca si deciden implicarse en esta guerra junto con Hamás. De momento han dicho que no.
Todo indica por ahora que el ejército de Israel aplastará a Hamás y otras facciones palestinas porque las fuerzas son asimétricas y suelen arrasar indiscriminadamente porque asumen que todos los palestinos son terroristas, bajo aplausos de los sectores más radicales de la población y el silencio de la comunidad internacional. Y no veremos esa misma cobertura de la masacre contra Palestina. Eso denlo por hecho. La organización pacifista Breaking the Silence, que fue fundada por exmilitares israelíes, publicó ayer un hilo de Twitter que me gustaría que citemos para finalizar. Empezamos. La política de seguridad de Israel desde hace décadas ha sido gestionar el conflicto. Los sucesivos gobiernos israelíes insisten en una acometida tras otra de violencia como si algo de eso fuera a marcar la diferencia. Hablan de seguridad, disuasión, pero todo son palabras en clave para bombardear la Franja de Gaza hasta convertirla en puré, siempre justificándolo como si fuera un ataque contra terroristas, pero siempre con numerosas bajas civiles. Con estas rondas de violencia les hacemos la vida imposible a los habitantes de Gaza y luego nos hacemos los sorprendidos cuando todo se desborda. Hablamos de normalización con los Emiratos Árabes Unidos y ahora con Arabia Saudí, mientras esperamos que el mundo haga la vista gorda ante la prisión al aire libre que construimos en nuestro patio trasero. Aparte de la insondable violación de los derechos humanos, hemos creado un enorme problema de seguridad para nuestros propios ciudadanos. La idea de que podemos gestionar el conflicto sin tener que resolverlo se derrumba una vez más ante nuestros ojos, concluyen los militares. Insisto, son exmilitares del ejército de Israel los que han sacado este comunicado. Los ataques de Hamás y otros grupos que vimos este fin de semana no pueden servir de excusa para negarle al pueblo palestino el derecho a ser libres, a tener una vida y un hogar, a tener un futuro. Si Hamás encuentra apoyo entre muchos palestinos es porque están en una situación de absoluta desesperación y no se puede comprender ese apoyo sin comprender el contexto en el que han estado viviendo durante décadas. La Nakba, las políticas de Israel, la historia de Jerusalén, los asesinatos de líderes palestinos de izquierdas como Ghassan Kafani, sin entender el mero hecho de que se trata de una gente que ha nacido, crecido y muerto en una realidad carcelaria que se prolonga ya décadas, en una realidad de apartheid y catástrofe humanitaria. ¿Qué hacen muchos jóvenes palestinos frente a ello? Pues sorprendentemente deciden formar parte de grupos armados porque lo que han conocido del otro lado ha sido el ojo por ojo sistemático y sigue siendo así. Esto sin mencionar que el propio Hamás fue creado con el beneplácito de Israel porque suponían que les iba a servir en su cruzada contra la Organización para la Liberación Palestina. Lo admitieron unos cuantos oficiales de Israel hace ya un buen tiempo. Exactamente, y este tema, el de la creación del Hamás, da para otra sección entera. Lo que está claro a estas alturas es que no habrá paz en Oriente Medio sin que haya paz en Palestina, lo cual pasa, según la mayor parte de las instituciones internacionales y de las organizaciones de derechos humanos, porque haya un Estado palestino independiente y viable. Aunque a día de hoy un Estado independiente palestino viable suene tan inverosímil como un único Estado plurinacional en el que judíos y árabes gozasen de los mismos derechos. En fin. Gracias, Ina. أنا بقدرش أروح أتعالج لما يوقفوا إطلاق النار. أنا بنامش هنا، أنا بنامش طول اليوم وأنا بفكر في القصف وبفكر إيش بيصير، بفكر في الناس اللي برا وفي قرايبنا وفي إخواتي، يعني مش مطمنة، قاعد ومش مطمنة يعني. Hoy contamos con Husni Abdel Wahid, embajador de la Autoridad Palestina en España. Embajador, muchísimas gracias por atender a la base. Buenas tardes, un gusto saludarle. Todo indica que Israel se está preparando para una invasión terrestre contra Gaza. A su juicio, ¿qué consecuencias podría tener una operación así? Fatales. Ojalá tenga algo de cordura y que sea un poco más racional. Sé que pido mucho a Israel, pedirle ser racional es demasiado, porque si bien es cierto, para la mayoría en Occidente, la muerte de palestinos no es noticia y una invasión terrestre va a tener un costo alto en vidas humanas del lado palestino, porque a diferencia de Israel, la Franja de Gaza vive en condiciones de extrema pobreza y no tienen refugios ni siquiera casas sólidas, pero además del costo alto en vidas humanas del lado palestino, va a haber un costo alto del lado israelí. Recordarán en el año 2014 cuando Israel intentó
hacerlo y se retractó cuando descubrió que el costo era alto. Pero es importante tener presente que, lamentablemente, sea invasión terrestre o no, Israel está devastando a la Franja de Gaza como lo está haciendo en todo el territorio palestino ocupado. Desde ayer hasta el momento han sido decenas de edificios residenciales bombardeados, lo mismo que casas de gente común. Al menos en estas últimas horas, familias enteras han sido asesinadas por el bombardeo de la aviación israelí y de las políticas sistemáticas del Estado de Israel. Una familia de 14 personas perdió la vida. Otra familia de 17 y una tercera de 19 familias que en su casa bombardeada estaban durmiendo y han perdido la vida. Esto, lamentablemente, para muchos no es noticia. Para nosotros sí, la vida de cualquier ser humano es tan valiosa como la de cualquier otro ser humano. Buenas tardes, embajador. Usted ha señalado en medios de comunicación que existe una suerte de incoherencia entre el derecho que se le reconoce a Ucrania, por ejemplo, para defenderse de un invasor, pero a la vez se le niega ese derecho a Palestina. ¿Por qué cree que se da este doble discurso? Lamentablemente, yo no tengo la explicación, pero no solamente es incongruencia en esta área. Las incongruencias siempre, cuando se trata de Palestina, son presentes. Lamentablemente, en los comunicados de la mayoría, si no de todos, los líderes europeos y otros, condena la agresión terrorista de Hamas y no hace referencia ni de lejos a la ocupación israelí de Palestina. Y para la mayoría, esto es producto del momento porque alguien despertó en la mañana y se le ocurrió hacer tal aventura y ignoran la ocupación de Palestina desde hace 75 años, la primera ocupación, y 56 años la ocupación del resto de Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. El derecho internacional hay que aplicarlo en todo momento. Los derechos humanos no hay que tener algunos privilegiados y otros sin el mismo privilegio. Para nosotros todos somos seres humanos y todos somos iguales y exigimos el respeto a toda la humanidad. Buenas tardes, embajador. Muchas gracias, un placer saludarle. Yo le quería pedir que explicara, desde la perspectiva de la Autoridad Nacional Palestina, cuál sería la solución al conflicto entre Israel y Palestina que ya dura tantas décadas. Bueno, las autoridades gubernamentales y políticas en todo el mundo saben, porque se lo hemos dicho en todos los idiomas, que la única solución es cuando el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos como cualquier otro pueblo. El derecho a la autodeterminación, tener nuestro Estado propio, independiente y soberano, y hemos hecho todas las concesiones posibles. Hemos reconocido al Estado de Israel sobre las fronteras del año 67, pero lamentablemente Israel parte de la base, lo mío es mío, lo tuyo también. Y esto cuenta con la complicidad de la comunidad internacional que, como decía recientemente, en los comunicados ni siquiera hacen referencia a la ocupación. La solución de dos estados se ha convertido
en una especie de consigna, porque muchos líderes hablan de la solución de 2 estados, pero la han vaciado de contenido y hoy en día Israel ha impuesto hechos consumados sobre el terreno que imposibilitan tal solución. Lógicamente, si hay voluntad, primero de Israel y segundo de parte de la comunidad internacional, esto sí es posible. Pero mientras Israel se niegue a hacer y a respetar la voluntad de la comunidad internacional y sigue transgrediendo todo el derecho internacional, todos los derechos humanos, todas las resoluciones de los diferentes organismos multilaterales, entonces, ¿por qué no se le aplica el mismo criterio que se aplica sobre otros? Es una pregunta que yo no tengo respuesta. En todo caso, hoy, como vamos, Israel está imponiendo un solo Estado con 2 sistemas. Democracia para los judíos y apartheid para los palestinos. Y apartheid es la palabra. De hecho, las organizaciones de derechos humanos, tanto israelíes como internacionales, han difundido informes contundentes calificando las políticas del Estado de Israel sobre los palestinos como políticas de apartheid. Pero inclusive en esto, nuestros amigos europeos y norteamericanos han descalificado estos organismos que cuentan con mucho respeto a lo largo y ancho del mundo. Y no. Embajador, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo le quería pedir un análisis. En su opinión, ¿cuáles serían las implicaciones a nivel internacional? ¿Se van a implicar más actores en ese conflicto? ¿Vamos a ver algo mayor en la región? ¿Cómo lo ve usted? Mire, nosotros tenemos la convicción de que una clave para la estabilidad y paz del mundo es la paz en el Medio Oriente. Es cosa de hacer un repaso rápido. Ninguna región en los últimos 75, 80 años ha tenido tantas guerras como nuestra región. Y esto es producto de las políticas colonialistas europeas que han dejado en nuestra región. Hay muchos intereses de las grandes potencias que mantienen la hegemonía del Estado de Israel en nuestra región. Por lo tanto, una condición necesaria para la paz y estabilidad del mundo es una solución en nuestra región. Pero una solución que en los últimos tiempos han intentado promocionar, que firmando acuerdos con ciertos actores, acuerdos de paz, obviando una solución con los palestinos, no va a conducir a nada. Hay varios países que lo han hecho. ¿Y cuál es el resultado? La situación sigue igual. Yo siempre afirmo, ¿podrá Israel firmar acuerdos de paz con los 193 Estados miembros de Naciones Unidas? Mientras siga ocupando a Palestina, no va a haber paz en la región, porque, como dice el presidente palestino, porque no sobra un pueblo en la región, falta un Estado. El Estado que falta es el Estado de Palestina. Y esto lo tienen que tener claro los actores políticos internacionales. Si no se logra esto, vamos a ser testigos una y otra vez de episodios similares. Puede haber tregua el día de mañana, es muy posible, pero en poco tiempo más habrá otro episodio similar. Si esto va a tener implicancia de otros actores, yo espero que no. Y ojalá que esto nunca fuera una realidad. Pero como actúa
Estados Unidos, nada es descartable. Fíjense, Estados Unidos ha movilizado al portaaviones Ford para ayudar a Israel. Se ha comprometido con Israel a ofrecerle todas las necesidades que requiere. Y nos tenían convencido que Israel es una potencia militar, una potencia tecnológica, una potencia científica, una potencia de inteligencia, de espionaje. Entonces, me pregunto, ¿una potencia con estas características requiere que se movilice un portaaviones norteamericano para ayudarle, para enfrentar a un grupo que ellos mismos califican como un grupo minoritario y mal armado? Es ilógico. Pero detrás de esto hay otras cosas que radican en la hegemonía del llamado orden mundial, donde Israel es uno de los actores importantes. Por lo tanto, sus aliados, sus creadores, sus protectores que lo blindan, deben cuidar su imagen. Esta imagen fue afectada, por lo tanto, la respuesta tiene que ser fuerte. De hecho, Estados Unidos, tanto el presidente Biden como el secretario de Estado Blinken, instigan a Israel a actuar con fuerza. Le falta sabiduría a la política norteamericana y a los políticos norteamericanos, y lamentablemente muchos de nuestros amigos europeos le siguen la corriente. Embajador, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Llegamos al final del programa. Vamos a terminar con una canción de un cantautor hispano-palestino, Marwan, Los hijos de las piedras. Hasta mañana. ¿Parece bien este